otras herramientas como el MNA, etcétera. Entonces, bueno, al haber incluido eso, tira abajo los valores finales. O sea, una serie de elementos que son llamativos. Lo que no es llamativo es lo del Inca, y ahora les voy a decir por qué no es llamativo, todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, este punto que lo señala Gabriela muy bien, que por cada dólar que se invierte en nutrición se ahorra muchísimo dinero. Cada vez que un enfermo se tiene que quedar más días internado porque falló la sutura, o porque hizo una éscara, o porque hizo una complicación infecciosa, o el catéter que ustedes le pusieron para hacer un tratamiento oncológico se infectó, eso desarrolla una sepsis o un CTI, genera infinidad de costos, ¿verdad? De todo punto de vista. Entonces, es bueno invertir en nutrición. Y esto está demostrado también en libros clásicos, ¿verdad? Donde muestra cómo aumentan los costos de la malnutrición vinculados al no invertir en este tipo de cosas o no advertir de entrada esa foto, esa película, no hacerlo de entrada y después tratar de mejorarlo, cuesta carísimo. Este, También en este caso creo que se dejaron de lado los pacientes de terapia intensiva, que en otros estudios se hicieron, donde por definición tiene un valor de 3 y estarían todos entonces ellos vinculados a este tema. Y ahí influye mucho este punto. Cuando uno se compromete a utilizar esta herramienta, que ya le digo, muy barata, es una hojita, todo fenómeno, tiene un problema, que es que demuestra un punto. Entonces, genera una obligación. Si yo no sé que el enfermo está desnutrido porque no lo mido, bueno, por ahí no lo trato. Ahora, el punto es, cuando yo lo mido y me dice que tiene este problema, ¿qué hago? ¿Miro para otro lado o lo trato? Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse cuando hace el NRS 2002, si después realmente hizo lo que había que hacer cuando se genera este problema. Bueno, esto de terapia intensiva no vamos a ver. Los dos antecedentes o tres antecedentes que tenemos de este tipo de evaluación lo hicimos hace muchos años. El doctor Bagatini era prácticamente un 42% de los pacientes en ese momento del Hospital Pasteur tenían algún grado de desnutrición y dentro de ese grupo la grave era el 18,5 y después la doctora Brusón y la doctora Arias hicieron el mismo trabajo en el Hospital Maciel con otra metodología, con antropometría, con laboratorio, y ahí tuvieron todavía más valor, 53% tenían este problema. Pero lo que a mí me interesa de eso, que en ese momento, 2004, cuando hicieron el trabajo, cuando fueron a ver, después de haber hecho el diagnóstico nutricional, cuántos enfermos tenían un soporte nutricional adaptado, solo el 5%, los demás, chau, pasaba desapercibido, el tema no importaba, etcétera, etcétera. Y además, cuando los midieron de nuevo a los 7 días, la mitad de los pacientes habían perdido peso y la tendencia de pérdida de peso, la curva de la gráfica, era mucho mayor en los pacientes que ya estaban desnutridos. O sea, venían volando bajito y todavía a los 7 días del hospital se pusieron peor. Y esto no es una sorpresa, porque el estudio ELAN, que la doctora Parallada participó, hicimos en el FELAMPE en el año 2001, fue el estudio más grande que se hizo en el mundo de malnutrición en corte en toda América Latina, 10.000 pacientes, y mostró dos elementos que fueron muy interesantes con respecto al riesgo de malnutrición. Ven ustedes, los dos elementos que son más graves o que generan el riesgo de desnutrición más importante son la estadía hospitalaria, el solo hecho de estar en un hospital, no importa la causa, el hecho de estar internado y la presencia de cáncer. Y acá ustedes están con los dos elementos. Tienen personas internadas, muchas, y tienen la presencia de cáncer. Entonces no es llamativo que cuando evalúen lo que tienen aquí adentro, les dé el 100%. Porque si además le agregan además que muchos son añosos, tienen patologías crónicas de medicina interna, etcétera, bueno, pueden completar si quieren los factores de riesgo, sumarlos todos de la manera que se puedan sumar. No sé cómo, no soy estadígrafo, cómo se suman los factores de riesgo, pero digo, esto es un poco la explicación teórica de por qué les dio el 100% contra otros que daba mucho menos, ¿verdad? Manejan el peor grupo, peor en el sentido de más riesgo, de todos los pacientes que puedan tener enfermedades o situaciones que afecten el estado nutricional, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto genera la malnutrición en cáncer? Es algo que hace muchos años se maneja. Este trabajo es un clásico de Alessandro Laviano y de Meguid, donde muestra que sobre todo algunos cánceres orificiales y el páncreas, bueno, obviamente son los que más
aparecen, pero todos de alguna forma generan todo tipo de cáncer, ya desde el diagnóstico de cáncer en adelante se genera este tipo de cosas, y muchas veces se genera antes del diagnóstico de cáncer. Entonces, como punto de partida podemos identificar una alta prevalencia del riesgo de la malnutrición en este tipo de paciente, altísima, no hay duda. O sea, si ya tiene el diagnóstico, tiene un tema con la nutrición. Eso es por definición. Si quieren ni lo midan, ya saben que lo tienen, eso seguro. Segundo, eh, en la estadía hospitalaria, la internación va a generar, ¿verdad?, una progresión más acelerada de esa malnutrición. Y tercero, pueden haber en muchos hospitales, y por suerte ahora ustedes están encarando este tema, y eso es muy bueno. Yo hace muchos años estuve dando una charla acá y no hubo así, que yo sepa, un movimiento específico vinculado a esto. Bueno, ahora me alegra muchísimo estar en esta etapa, porque hay que tener acciones para tratar esa malnutrición hospital. No es correcto que uno hable de malnutrición y que cuando está en manos de las personas que saben no se haga nada. Por eso realmente esto me agrada mucho estar acá hoy día con ustedes. Y la malnutrición y cáncer, uno dice, es una asociación maldita, es una asociación permanente. Y sobre todo, que hay muchos enfermos que mueren, lo que podríamos decir, antes de tiempo, antes de lo que debería ser que lo mate el cáncer, lo mata la malnutrición y las complicaciones, perdón, que le genera. Y se dice siempre, que es posible mejorar la supervivencia de pacientes oncológicos con medidas nutricionales apropiadas, retrasando la aparición de complicaciones fatales. Esto es con lo que yo me crié. ¿Tá? Y yo creo que esto hoy no existe más. No es que me vaya a frustrar porque por más que le haga nutrición el paciente ande mal o se complique. No es mi objetivo, no es el objetivo actual. El objetivo actual, primario, no es la supervivencia, que dependerá de otros factores, sino que es la calidad de vida entendida en el sentido de la calidad como calidad de vida, de vivir una vida digna, pero a su vez tener las condiciones para poder soportar o enfrentar tratamientos más o menos complejos que no lo hundan más todavía, o si lo van a hundir, que no hundan tanto a la persona. ¿Por qué? Porque tiene de alguna forma recuperada algo de reserva funcional, y ese algo es lo que le hemos dado con ese soporte proteico, calórico, etcétera. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, lo que queremos hoy tener como objetivo cuando enfrentamos al enfermo con un cáncer y con un problema nutricional es tratar de evitarle una muerte precoz, tratar de disminuir las complicaciones, ven que digo tratar, ¿verdad? Y de mejorar esa calidad de vida, tener ese aspecto compasivo con respecto al enfermo, estar vinculado a él. Y tenemos para esto, tiene que ser precoz, ya no podemos esperar que aparezcan elementos que nos rompen los ojos de que tienen malnutrición, y formar parte del tratamiento global. Cada vez que hacen un teneo, formar. Porque el tratamiento nutricional implica siempre el buen uso de la ciencia y el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Y para esto hay que tener presente algunas cosas. Por ejemplo, que el paciente tiene un viaje a lo largo de su enfermedad y que ese viaje tiene una curva decadente, pero ven cómo acelera la decadencia en la etapa hospitalaria y luego cómo puede recuperarse en el post-hospitalización, pero que no es porque se va de alta que se va sin problemas. Le va a costar y mucho recuperar eso que perdió, y a veces no lo va a recuperar, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener en cuenta que hay un viaje del paciente a través de su enfermedad. Y segundo, quino. Quino es básico. La quino es fundamental. No podríamos vivir sin este buen hombre, y como mostraba, ¿verdad?, la actitud que tenemos a veces los enfermos, de hacer un buen examen clínico, de alegrarnos cuando está bien y no darnos cuenta de esto, ¿verdad? O sea, no darnos cuenta que delante de nuestros ojos el enfermo ha desaparecido. Mientras le hacemos todos los tratamientos quimioterápicos, carísimos, radio, lo que fuere, cirugías, mientras tanto el enfermo desaparece ante nuestros ojos y no lo vimos porque tenía buen pulso, respiraba bien, etcétera, etcétera. Y lo otro que no tenemos que hacer, bueno, justo ahí está el cartel arriba, es esto, de estar en el pedestal. No somos ni más ni menos que nadie. Y cuanto más abajo del pedestal estemos, más cerca del enfermo vamos a estar. Estamos muy arriba, estamos muy lejos, lo miramos, lo sobrevolamos.
Y ese sobrevolar en el medio de la ciencia, del conocimiento brutal que tenemos y los 800 cursos y conferencias que escuchamos, nos puede llevar a que el enfermo se transforme en esto, ¿verdad? Y que pretendamos que coman en medio de tratamientos, cirugías, examen, nada por boca porque tiene examen, le saco esto. Yo me acuerdo siempre, un día yo tengo unas venas horrendas, un día a las 4 de la mañana estaba internado con cólico nefrítico, me viene a pinchar, me escarban, yo me despierto, no, porque el laboratorio llamaron que la sangre allá se había coagulado. ¿Y qué examen? No, la velocidad de sedimentación, yo casi la mato. Digo, no, no. Entonces digo, no, no, realmente le tenemos que poner un poco de pienso a las cosas y no transformar en esto. No hay ninguna duda que es muy correcta toda la formación que dan, sobre todo en la escuela de nutrición, etcétera. No quiero criticar con esto, de que hay una serie de acciones saludables, controlar el colesterol, la dieta liposódica, ahora con todo el tema del agua, el sodio, el consumo de fibra, alimentos pecaminosos, todo esto es verdad, ¿verdad? Pero es verdad en determinado momento, porque esto es un dogma a veces. Y ese dogma no lo podemos aplicar cuando hay restricciones vinculadas a una enfermedad que puede hacer que todo ese dogma lo tengamos que dejar de lado transitoriamente. Y además, situaciones que, por ejemplo, la propia medicación puede generar, que en determinado momento haga que el enfermo tenga que tener un régimen fuertemente hiposódico, no se lo vamos a estar adelantando de repente, no tiene sentido. Ejemplos que van apareciendo sobre determinados alimentos que pudieran dar complicaciones o aumentar los riesgos en enfermos con cáncer, o incluso, bueno, todo el tema que hay, ustedes lo conocen mejor que yo, de la obesidad y cáncer. O sea, hay un sinfín de situaciones que podemos actuar. Entonces, tenemos que ponerle un poco de lugar a dónde vamos a actuar. Porque cuando uno se presenta un enfermo con cáncer, no empezó hace 5 días, ni empezó hace un mes. De repente empezó hace 10 años la situación, ¿verdad? Entonces, hay una etapa de iniciación del cáncer, donde hay todo un daño del ADN, donde el propio organismo se encarga de reparar, pero eso es el inicio del cáncer, y es una etapa en la cual justamente la educación nutricional, las dietas saludables, todo lo que podamos hacer para que todas las dietas no nos estén afectando es muy importante. Pero luego hay una etapa silenciosa donde ya las dietas saludables pudieran transformarse en dietas específicas, que es la etapa de promoción del cáncer, donde ya los promotores tumorales empiezan a actuar, a generar la modificación celular y sobre todo un factor que hoy está de moda, que es la actividad inflamatoria que tienen los tumores. Entonces, en esa etapa, de repente, uno ya tiene que empezar a actuar de otra manera, no solo con el consejo dietético de la dieta saludable, ni que hablar en la etapa tardía, en la etapa de progresión, donde el tratamiento nutricional se puede transformar en tratamiento coadyuvante para cirugía, radio, etcétera, o, en el peor de los casos, en un tratamiento paliativo. Entonces, en la etiología de la malnutrición en cáncer y en las acciones que tenemos que tomar, tenemos que pensar que este enfermo que estamos visitando en este momento tiene, por ejemplo, dolor que le causa una enfermedad por sí misma, donde tenemos que reconocer el momento del paciente, ser compasivos y darnos cuenta en qué etapa está y qué etapa del pedestal nos podemos poner frente a eso, sobre todo estar bien abajo. Se pueden tener problemas psicológicos, donde evidentemente supongo que ustedes lo tienen incorporado los psicólogos a todo lo que es la visión del enfermo, el paciente, el tratamiento, etcétera. La cirugía que tiene que tener evaluada en conjunto entre todos para que haya un tratamiento basado en protocolo. Hoy día existe el protocolo ERAS, acciones específicas, vamos a hacer una pequeña referencia al tema de la sarcopenia en cáncer y cómo eso afecta al paciente. La aversión a la comida o la emesis postquirúrgica, acá tenemos algunos elementos que nos enseñan Nutrition Day y puede formar la base de lo que vamos a conversar en un ratito. Los cambios en el sentido del gusto, que es tan importante para poder realmente apreciar o no apreciar, pero sobre todo metabolizar la comida. Este es el objeto de otra charla